Buenos días, hermanos. Feliz año a todos, a toda la iglesia. Me da gusto ver esta iglesia llena para honra y gloria de Dios. Hace 8 días estábamos terminando el año y teníamos un invitado muy especial, el pastor Galicia, quien estuvo con nosotros en el servicio de la mañana y en el servicio de la tarde. Hoy, hermanos, aquí nos encontramos para compartir la palabra de Dios. Me siento muy contento de estar aquí. Mencionaba en el tema de la mañana que por diversas razones, desde el mes de noviembre en sábado, no había tenido la oportunidad de predicar aquí al frente en la iglesia en la cual yo soy pastor. No tengo otras iglesias más que esta. Así es que, pues, ¿qué hace el pastor si no predica, no? Pero bueno, hace muchas otras cosas. Pero le doy gracias a Dios porque hoy estoy aquí para exponer su palabra. Estamos iniciando un año más y realmente quiero que lo hagamos con la bendición de Dios. Como vinimos el día 31 a darle gracias a nuestro Dios y a pedirle. Es por eso que esta mañana yo quiero que todos oigamos el llamado de Dios, que razonemos el llamado de Dios, que sintamos el llamado que el Señor nos ha hecho. Y lo vamos a hacer estudiando el llamado de Abraham. Y el propósito de exponer la palabra en esta mañana es que al escuchar mi disertación, cada uno de ustedes que ha venido esta mañana a la casa de Dios, decidamos juntos emprender el viaje que el Señor nos ha pedido que hagamos, y que hagamos este viaje con gozo, con alegría, en el nombre de Cristo Jesús. Hace un año me trajeron a esta iglesia. Yo era pastor en Villacuapa, y en el mes de enero, en la primera semana, me trajeron. Me presentó el pastor Isidro López. Ese día no prediqué tampoco. Y me presentó, solamente dije mi nombre y les pedí que trabajáramos juntos. Y bueno, durante este año algunas personas se bautizaron, algunas están viniendo, algunas están aquí, algunas están de vacaciones. Algunos me dijeron que se iban a bautizar, pero que se iban a reunir allá en el norte porque viven hasta Atizapán de Zaragoza. Hace un año yo quise iniciar con el rincón infantil. Cuando llegué aquí en el mes de enero, no recuerdo si antes existía, pero yo inicié con el rincón infantil en el 2011. Y el último rincón infantil, que fue hace 8 días, del 2011, también tuve la oportunidad de terminar con el rincón infantil. Han pasado muchas cosas durante este año. Se anexaron nuevas personas a la iglesia. Crecimos juntos. Algunos ya no están. Sin embargo, todos los que esta mañana aquí nos encontramos, tenemos cosas en común que nos une. Y la primera cosa que nos une es Cristo. Simplemente porque hemos decidido seguirle. ¿Cómo usted decidió seguir al Señor? ¿Usted lo recuerda? Cuando llegó el pastor o el hermano, o cuando llegó a las conferencias, o llegó a la iglesia y sintió que el Señor le estaba llamando para seguirle. Y usted dijo, yo quiero seguir a mi Señor. La semana antepasada estuve de vacaciones. Estuvo mi hermano aquí, vino mi mamá. Una hermana quiso hablar conmigo. Y pues yo, aunque estuve de vacaciones, estuve aquí en la ciudad. Y pues no le dije a la hermana, no le puedo atender. Así es que vine a la iglesia. Como a las 11 de la mañana, aquí estuvimos. Abrí las puertas, estaba mi hermano aquí. Le dije, si quieres acompañarme, o ahí te espero. Abrí la puerta de la iglesia y nos pusimos aquí en la oficina pastoral. Y de pronto vino una persona
entró y me dijo, tocó la puerta de la oficina. Cuando abrí y dije, sí, dígame, ¿me permite pasar a orar? Y la desconocí, y aunque tengo 1 año, no les conozco a todos. Algunos todavía les sigo diciendo si son visita, aunque son miembros de la iglesia, ¿verdad? pero llego y le dije, disculpe, ¿usted es de la iglesia en Narvarte? Y me dijo, no, pero quiero pasar a orar, ¿me permite? Y entonces abrí la puerta, le dije, está bien, pase. Y vino aquí al frente y se arrodilló. Y yo estaba en la oficina, dije, bueno, pues no la conozco, pero está bien. Ya me fui a la oficina. Salió después de un rato. Yo estuve aproximadamente 1:30 y después llegó otra persona. Venía una señora con su hija y vinieron y me dijeron, buenas tardes, ¿sí? ¿Podemos pasar a orar? ¿Está abierta la iglesia? Perdón, le dije, pero ¿son de la iglesia? No, pero vivimos aquí cerquita y a veces venimos y vimos la iglesia abierta y queremos orar. Pase, ¿gustan al frente? No, aquí atrás. Se sentaron allí, se arrodillaron y oraron. Y se fueron. Y me volvió a meter al cuarto con la hermana. Al poquito llegó un señor y volvió a tocar la puerta, pues yo tenía la puerta abierta de afuera, y se metió y tocaba la puerta ahí de a ver que tiene el cuadro ese. Y disculpe, sí, dígame, estoy muy necesitado. No está la tesorera, pensé. Necesito ayuda. Le dije, sí, ¿puedo pasar a orar? Pásele, quiero que ore por usted. Yo quiero orar. Vino, se arrodilló y oró. Y se fue, terminé de hablar con la hermana y se fueron. Yo me quedé sorprendido. Llegó mi hermano y ya nos fuimos al centro y le dije, ¿cuánta gente necesita del amor de Dios? ¿Cómo nos ha llamado Dios? Probablemente pasamos por afuera de la iglesia, la vimos abierta y entramos y ya nos quedamos. Probablemente alguien nos dio un folleto. Le decía al doctor Gómez, tenemos que hacer folletos y poner las hermosas enseñanzas de la Biblia y hacer invitaciones y decir la hora y los días de tales fechas, para que el hermano que no está en un grupo pequeño, el hermano que no da un estudio bíblico, el hermano que no está en iglesia amiga, el hermano que no está ayudando en sociedad civil o en alguna situación, puede traer una visita. Hay que hacer unas invitaciones. Podemos hacerlo. ¿Cuánta gente puede venir y escuchar el llamado de Dios? Pero en esta mañana yo quiero que usted recuerde cómo Dios le llamó. Usted está aquí sentado y Dios un día le llamó y usted le dio su vida a Jesús y dijo, yo quiero seguir a mi Jesús. Amén. Cuando estudiaba en la universidad, algunos compañeros pasaron a decir cómo es que Dios los había llamado. Algunos habían sido unas personas ebrias. Algunos habían tenido una vida desordenada y desenfrenada. Algunos sintieron el llamado de Dios, escucharon y vinieron. Y tuvieron una transformación hermosa o impactante, podemos decir, mejor dicho. Y bueno, cuando me tocó mi turno, ¿cómo te llamó Dios? ¿Cómo me llamó Dios, verdad? ¿Cómo me llamó? Sí, ¿cómo te llamó? O sea, ¿cómo me llamó Dios? Sí. Y dije, bueno, yo nací en la iglesia, mi mamá iba a la iglesia. En 1969, 68, mi mamá colportó en México y vinieron un día los colportores a dar a presentar sus libros aquí en la iglesia y les pidieron a los colportores que tuvieran la escuela sabática y a mi mamá le tocó el misionero. Y cuando yo le dije a mi mamá, voy a Narvarte, dice, yo di el misionero ahí. Me dice, en 1968 ahí di el misionero en Narvarte. Bueno, ¿cómo me llamó Dios? Yo nací en la iglesia, yo no tengo una experiencia transformadora y abrumadora. Y cuando decían que si se iban a bautizar, decía yo.
Y cuando tenía 9 años, ¿quién se quiere bautizar? Yo. Y llegó el pastor, ¿te quieres bautizar? ¿Cuándo te bautizo? No, espéreme. Y yo me bauticé cuando cumplí apenas 11 años. Crecí en la iglesia. ¿Cómo nos ha llamado el Señor? Posteriormente vinieron experiencias fuertes en mi vida y siguen pasando. Yo siento que el Señor no nos llama una vez, nos llama todos los días, de diferentes maneras. Algunas veces hacemos caso, algunas veces no lo hacemos. A través del llamado que Dios le hace a Abraham, podemos encontrar los elementos para escuchar ese llamado de Dios a nuestras vidas. Y vayamos a la lectura bíblica que nuestro hermano Lepe tuvo bien a leer, Génesis capítulo 12, el versículo del 1 al 4. La palabra de Jehová, la palabra de Dios nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Encontramos el llamado de Abraham poquito antes, en el capítulo 11, del versículo 27 al 32. Encontramos brevemente la genealogía que nos hace llegar hasta Abraham, comenzando de Sem, descendiente de Noé. Y tenemos a Elam, Asur, Lud, Aram, Asfarxat, Sala, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor y Taré. Estos son los descendientes de Sem. Por tal motivo se le llaman pueblos semíticos, porque vienen de Sem. Taré tuvo 3 hijos: Abraham, Nacor y Harán. Harán tuvo un hijo que se llamó Lot, pero Harán murió antes que su padre y Abraham no tenía hijos. Y busqué en la concordancia bíblica, en el diccionario bíblico adventista, en el comentario bíblico adventista, en la Biblia de estudio, para tratar de encontrar cuál es la razón por la cual Abraham tenía buena relación con Lot cuando tenía más sobrinos. Tenía más sobrinos porque eran los hijos de Nacor. Yo tengo 3 hermanos, conmigo somos 4, y mis hijos tienen sus hijos y son mis sobrinos. Y trato de hablarles a todos por igual. Pero, ¿cuál era la razón? Y no la encontré. Entonces, indudablemente debe existir una opinión muy personal, no está basada en ninguna información, en ninguna fuente. Probablemente la exista, pero yo no la encontré. Yo creo que como Lot quedó huérfano, hijo de Harán, entonces Abraham, que a este momento no tenía hijos, toma a Lot. Y entonces hay una relación de tío y sobrino, y se fomenta esa relación, y esa relación crece. Y entonces Abraham y Lot tuvieron muy buena relación. Y cuando Abraham recibe el llamado, sale Abraham y toma a su sobrino Lot, porque muy probablemente tenían una relación de padre e hijo o una relación más estrecha. Y encontramos el primer elemento que lleva el llamado de Dios. Y el primer elemento es una orden: ve, sal. Sal de tu tierra, de tu parentela, sal. Cuando Dios nos llama, viene con una orden. Es un imperativo lo que encontramos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto lleva implicaciones, y podemos ver, hay 3 implicaciones aquí: tierra, parentela y casa de tu padre. Estas implicaciones nos dicen que Abraham había crecido en una tierra, en este caso la tierra de Ur. Y de acuerdo al comentario bíblico adventista, Abraham nació aproximadamente en el 1950 a.C. y recibió su llamado cuando él tenía 75 años de edad, aproximadamente en el 1800
75. Y el Golfo Pérsico, aquí se encuentra Ur, en ese tiempo llegaba un poquito más acá, más al norte, y por los sedimentos se ha ido alejando. Entonces Ur estaba cerca de la costa. Y este es el país de Irak actualmente. Abraham tuvo que salir de Ur, fue hacia Harán y luego vino hacia Siquem, Hebrón, Egipto, y luego regresó a Hebrón. En su primera parte del viaje eran 750 kilómetros o 720, algunos otros comentaristas nos dicen. Era un viaje bastante largo. Cuando vamos a hacer un viaje en automóvil de 720 kilómetros, 750, tenemos que hacer preparativos. Pues no es como ir de aquí a Cuautla y venir en el mismo día. O sea, no, son 750 kilómetros. Hay que salir. A Abraham se le dio la orden de que saliera. Y entonces él obedeció. Aquí tenemos otro mapa que nos presenta más o menos el recorrido que hizo Abraham. Aquí llega hasta Siquem, pero él vino hasta Egipto y luego regresó. Y entonces encontramos que la primera implicación es tierra. Abraham tenía 75 años cuando recibió el llamado. Él había crecido en la tierra, en esa tierra, había trabajado esa tierra, él se encontraba allí, eran sus raíces. Si a un muchacho de 17 años le dice el padre: hijo, quiero que te vayas a estudiar a Estados Unidos, o quiero que te vayas a estudiar a California, o quiero que te vayas de misionero, el hijo feliz va y dice: sí, papá. Y se va, porque tiene ganas de salir, tiene 17 años, quiere conocer el mundo. Pero cuando usted le dice a un hombre de 75 años, con el contexto en el que él se encuentra, donde está, donde ha vivido, donde ha crecido, donde ha trabajado su tierra, es el lugar en el que se encuentra. Ustedes saben que yo fui pastor en una zona rural, en Bellavista del Río. Estaba al lado del río, exactamente, pasaba el río 3 pueblos. Vino Comisión Federal, cierra el río, hace una presa y salen las personas de allí, y acá ponen 3 pueblos. Acá no había pavimento ni nada, y era terracería. Acá arriba pusieron carretera, el pueblo le pusieron las calles pavimentadas, las casas las hicieron de 2 aguas muy bonitas. Para que sea una idea, la casa que yo rentaba allí en Bellavista del Río es una casa con alfombra, con capacidad de estacionamiento para 4 carros, con un terreno de 60 por 40, la cocina separada del comedor por una puerta de cristal. Pagaba 600 pesos la renta. O sea, bien interesante, porque allí subieron, porque es ahí donde ellos vivían ahora. Las casas muy bonitas. Algunos hermanos de aquí ya fueron y quiero llevar a todos, quiero llevarlos al Geyser que está por allá. Queremos hacer una salida. Pero allí vivían, y cuando uno hablaba, yo llegaba y me hablaba con una persona de más de 60 años, 70 años, y le preguntaba: hermana, ¿está contento aquí? Mire la casota que le dio Comisión, mire el terreno. Y además no solo les dieron eso, les pagaron sus plantas que tenían allá abajo. Pero la gente lloraba, porque la gente recordaba, me decían: sí, pastor, pero nos sacaron de nuestra tierra, de donde nacimos. Y luego me llamó la atención algo que decían: pastor, allá abajo se quedaron algunos de nuestros muertos, nuestros antepasados allá quedaron. Nuestra tierra aquí, pastor, la tierra no produce igual que allá abajo. Hay que entender el llamado que recibió Abraham en el contexto en el que él se encontraba. Sal de tu tierra. La implicación decía: deja lo que estás acostumbrado. A lo que estás acostumbrado sal. Sal de tu parentela. De tu parentela, de tus primos, de tus amigos, de tus familiares, con los que te desenvuelves, con tu grupo, con el que te relacionas, con el que te llevas, con el que siempre te sientas en la iglesia, con el que te vas a comer las quesadillas, con el que te vas a nadar, con tu grupo, con tu parentela. Deja tu grupo. Oye, espérame, déjalo. Sal. Corta con tu pasado, con la casa de tu padre. De la casa de tu padre, corta todo vínculo. Qué difícil. Tratemos de entender ese llamado tan difícil. Indudablemente
que no era un llamado, una decisión tan rápida que tomar. No era tan sencillo romper con el lazo que le unía a sus antecesores. Esto implicaba también romper con la religión que habían llevado. ¿Cómo era la religión que habían llevado? De acuerdo a Josué, vayamos al libro de Josué, al capítulo 24, al versículo 2. Josué capítulo 24, el versículo 2, se nos dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. El comentario bíblico adventista nos dice que en la zona, en la región de Ur, se adoraba al Dios verdadero, pero también se adoraba a dioses extraños. Esto quiere decir que era una religión un tanto dividida, un tanto partita, estaba dividida entre dioses extraños que no eran los de Dios, y también se adoraba al Dios verdadero. Había una implicación en el llamado grande, cambiar inclusive de credo. Patriarcas y Profetas, en la página 118 y en la página 119, refuerza un poquito del llamado y nos dice así: no fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar. Pero no vaciló en obedecer el llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era feraz y de clima saludable, si los campos ofrecían paisajes agradables, o si habría oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz en la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. Abraham decidió obedecer teniendo estas implicaciones. El primer elemento del llamado divino es una orden. El segundo elemento lo encontramos en Génesis, ahí mismo, pero ahora en el versículo 2, Génesis capítulo 12, versículo 2. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y haré de ti una nación grande. El segundo elemento que lleva el llamado que Dios le hizo a Abraham es una promesa. Pero no es una promesa como la que los seres humanos estamos acostumbrados a hacer. Ahí está mi hijo y casi siempre le digo algo a mi hijo y mi esposa me dice, no le prometas si no le vas a cumplir. Te prometo, hijo, que te voy a llevar a patinar. Vas a dejar lo que tengas que dejar de hacer y lo vas a llevar. Porque luego de pronto pasa algo y no lo llevas. Dijiste, papá, y no prometiste. No cumpliste, perdón. Dijiste y no cumpliste tu promesa. ¿Cuántas veces prometemos y no cumplimos? Las promesas de Dios no son así. Las promesas de Dios son firmes. Tienen algunas características las promesas de Dios. La primera promesa la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Vayamos juntos a Primera de Reyes. No vamos a leer todos los textos, pero vamos, sí, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Dice así: y puesto en pie, versículo 56, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho.
ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Las promesas de Dios no fallan. Las promesas de Dios son garantía del poder divino, porque en Romanos capítulo 4, versículo 21, nos dice que el Señor es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Llevan garantía. Hoy en día compramos algo y ¿cuánto tiene de garantía? ¿Y cuánto tiene de garantía? Bueno, la garantía, la promesa de Dios lleva la garantía en el poder divino. Así es que todo lo puede. Están fundamentadas en Cristo, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20. Esas promesas se nos dan según la providencia de Cristo. Esa promesa está porque el Señor prometió desde Génesis capítulo 3 versículo 15 que habría un Salvador, y ese Salvador vino, y en nombre de ese Salvador es que el Señor cumple sus promesas. Están fundamentadas en Cristo Jesús. Esa promesa también son de valor infinito. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4 nos dice que son de un valor infinito, pero la promesa culmina. Estas promesas culminan con la vida eterna. La promesa más grande es la de la vida eterna. Por eso es que estamos aquí, por eso es que nos reunimos, por eso es que venimos, por eso es que estudiamos la Biblia, porque desgraciadamente vivimos en un mundo de pecado y la vida nace, crece, se reproduce y muere. Pero hay algo más allá. Desde que nacemos queremos vivir, cuando somos grandes queremos vivir, cuando somos jóvenes queremos vivir, queremos disfrutar la vida. Y Dios nos diseñó para vivir una eternidad. Pero a causa del pecado esto se ha turbado. Sin embargo, tenemos esa promesa, y esa promesa esta mañana nos une, y por eso estamos aquí sentados. Dios le prometió a Abraham ser una nación grande, engrandecerlo, y la verdadera grandeza se encuentra en el acatamiento de la orden de Dios, y su promesa se vio cumplida: serás padre de multitudes. Y hoy en día los judíos lo reclaman como su antecesor, los maometanos lo reclaman como su antecesor, y los cristianos lo proclaman como bendición, porque a través de él son benditas todas las simientes de la tierra. El segundo elemento del llamado divino es una promesa. Y el tercer elemento está allí también en Génesis capítulo 12, pero en el versículo 3. Dice el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Termina con una bendición. Santiago, vayamos al libro de Santiago, al capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. La bendición más grande que recibió Abraham es el de ser llamado amigo de Dios. Dios consideró como propios los insultos que le hicieran a Abraham. A los que te maldijeren, maldeciré. Si alguien te hace algo, yo voy a estar contigo. Me lo están haciendo a mí. Dios me ha dado la bendición de dar el tema en algunas personas que se casan, o de casarlos, pedir para que el Señor les dé la bendición. Y cuando les estoy casando, como los casé hace poquito, le digo: ya no son dos, sino uno. Y ahí están al frente los papás de uno, y los hermanos de uno, y los papás del otro, y los hermanos del otro. Y les digo, si quieren hacer un comentario de ella a él, y que no es muy halagador, no se lo hagan, porque se lo están haciendo a él. Porque ya no son dos,
sino uno. Si de pronto alguien quiere decir alguno de ahí, ay, mi nuera o mi cuñada o mi cuñado es medio flojo o medio floja, no lo haga porque se lo está diciendo a su hijo o a su hermano, o depende de quién lo esté haciendo, porque ya no son dos, sino uno. Así es que cuidadito con lo que le vayan a decir. Y les hablo así bien directo. Y cuando salgo, algunos dicen, ay, pastor, yo ya no voy a hacer, ese saco no me queda a mí. Hermano, yo di el tema que preparé, nada más, ¿verdad? Pero así les digo, y es una realidad. Ya no son dos, sino uno. Hay una relación. Abraham tomó esa relación. Dios tomó esa relación con Abraham cuando dijo, maldeciré a los que te maldijeren. Él consideraba como propios los insultos que le hicieran a Abraham. Los cristianos de hoy, como descendientes espirituales, compartimos también esa bendición. Vayamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 8 y versículo 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 8 y versículo 29. Gálatas capítulo 3, en el versículo 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las simientes serán benditas todas las naciones. Y veamos ahora el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Por tal motivo, entonces, los cristianos de hoy somos descendientes espirituales de Abraham. Amén, hermanos. Claro que sí. Abraham tomó la decisión de seguir a Dios. En su viaje tuvo pruebas y flaqueó y tuvo errores y mintió y resbaló y cayó y faltó y pecó. En el viaje está garantizado el éxito con Cristo. Sin embargo, el ser humano tiene debilidades y aflicciones y tiene pruebas, las pruebas que ayudan a fortalecer el carácter. El libro de Patriarcas y Profetas, en la página 122 y en la página 123, nos dice, Dios permite que las pruebas asedien a los suyos para que mediante su constancia y obediencia puedan enriquecerse espiritualmente y para que su ejemplo sea una fuente de poder para otros. Los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado, sirven para llevarnos más cerca de Cristo, para que echemos todas nuestras cargas a sus pies y para que sintamos la paz que nos ha de dar en cambio. Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. De la misma manera, Abraham fue probado a fin de que su carácter creciera y pudiera cumplir la misión. Abraham era un hombre próspero. ¿Recibió la bendición de Dios? Claro que sí. Vayamos al libro de Génesis y allí ve cómo es que era Abraham. Génesis, económicamente hablando, Génesis capítulo 13, en el versículo 2, dice, y Abraham, Génesis capítulo 13, versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham era rico, era próspero, pero su prosperidad no fue obstáculo para su vida religiosa. Esa riqueza era una bendición, pues Abraham se consideraba un mayordomo de Dios y le devolvía fielmente el diezmo a su Dios. Abraham era un hombre próspero. Abraham escuchó la orden, sal de tu tierra, de tu parentela, de tu cultura, de todo lo que tú tienes, sal. Y salió con sus criados. De hecho, cuando fue a rescatar a su siervo Lot, a su sobrino Lot, pues él se llevó 318 de sus criados y de la gente que iba con él.
Era un hombre muy próspero. Había salido de su tierra, de su parentela. Había cambiado todo. Su religión, a lo que estaba acostumbrado. Abraham estaba saliendo, emprendió un viaje largo. Y no en automóvil, a camello, en asno. Aquí el hijo de la hermana Rosita, ¿verdad?, se casó con una hermana que viene de Polonia, ¿verdad?, es de Polonia. Y aquí está, y dejó su tierra, su parentela, dejó todo, otro continente, a venir a otra cultura, otra comida, otro idioma. Y lo dejó todo, y aquí está. Abraham dejó todo, salió. Bueno, ella vino y encontró aquí esposo. Abraham ya llevaba a la esposa. Ya iba, ya había salido. Había una orden. Y él la obedeció. Y después de la orden venía la promesa. Y después de la promesa venía la bendición. Sin embargo, hermanos, la tercera era una bendición. Sin embargo, hay muchos profesos cristianos que queremos las promesas y queremos las bendiciones. A mi esposa le regalaron una cajita bien bonita así, y ayer yo la abrí, le dice promesas divinas, y yo la abrí, le dije, a ver, Señor, ¿qué promesa tienes para mí hoy? Y usted saca y dice una promesa, ay, qué bonita. A ver, Señor, otra, y saca, y la que saque es una promesa bonita. Nos gustan las promesas y nos gustan las bendiciones, y le decimos, Señor, bendíceme, dame un trabajo. Señor, bendíceme, dame salud. Y algunos, Señor, bendíceme, dame una familia, ¿verdad? Señor, bendíceme, bendíceme. Y queremos la bendición, queremos las promesas. Pero no puede haber promesa ni puede haber bendición si no obedecemos la orden. Queremos el postre, queremos el flan napolitano, pero la sopa de habas que nos dan y las calabacitas con queso y elote, es así, no. O sea, queremos la bendición, la promesa, Señor. Quiero tu promesa, ayúdame este año, Señor. Prométeme que vas a estar conmigo. Señor, parece que va a ser un año difícil, pero Señor, prométeme, y buscamos las promesas. Yo estaré contigo donde quiera que vayas, yo seré tu Dios. Y queremos la bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Señor, dame tu bendición. Y venimos y queremos la bendición de Dios. Pero cuando viene la orden y te dice, ve, deja de ser un cristiano de creencia y conviértete en un cristiano que vive lo que Cristo predicó. A veces hablamos bonito y podemos hablar especialmente acá, pero mi pregunta es, ¿lo estamos viviendo? Es bonito la promesa, es bonito la bendición, y el Señor quiere que prosperemos, y el Señor nos da su bendición y nos da cosas materiales, pero no hagamos de eso lo más importante. Yo quiero invitar a la iglesia de Narvarte este año 2012. Hermanos de Narvarte, acuérdense, estamos preparándonos para ir al reino de los cielos. Narvarte, al cielo. Narvarte, en el nombre de Jesús, vamos al cielo. Venimos a la iglesia, escuchamos programas bonitos, y a veces nos interesan más las formas que el contenido, más lo que se hace que lo que realmente importa. Es cierto, es bien importante venir arreglados a la casa de Dios, porque es la casa de Dios, pero traigamos un corazón sincero para alabar el nombre de Dios. Traigamos un corazón para venir, Señor, yo he venido a adorarte. Que a veces las cosas no salieron como queríamos, que a veces hubo un problema. Podemos salir de aquí, de la casa de Dios, decir, no hombre, ese tema ni sirvió, otra vez predica lo mismo, las mismas experiencias del rancho, y otra vez comenzamos a hacer esto y lo otro. No, venga a alabar el nombre de Dios. El lugar más feliz para Abraham, era donde Dios quería que estuviese. Dios quiere que tú estés en su iglesia, y por tanto debe ser el lugar más feliz para ti. Por eso cuando vengamos, Señor, hay que acordarnos, sí, trabajamos en la semana y venimos y nos dio su bendición, y por eso le devolvemos a Dios de lo que ya nos bendijo. Y entonces vienen los planes y proyectos de la iglesia, y viene el doctor, y vienen las hermosas enseñanzas de la Biblia, y vienen los grupos pequeños, los centros de luz y esperanza, y vamos a la iglesia y vamos a trabajar, y viene la recolección, y entonces
Vamos a vivirlo y vamos a hacerlo. No es un show. Algunos queremos venir, sentarnos, pagar por un bonito tema, una bonita música con violín. Qué bonito estuvo. Doy mi diezmo. Estuvo muy espiritual. ¿Y qué hiciste en la semana? Nada. Vivamos la vida de Jesús. Yo quiero invitarles, hermanos, como pastor de esta iglesia. Aquí en esta iglesia venimos empleados de la iglesia, venimos miembros laicos de la iglesia. Todos los que aquí estamos nos une algo, la esperanza en Cristo Jesús. Pero hagámosla una realidad. No hay más ni menos. A los pies de Cristo, ¿quién es más y quién es menos? Y he escuchado, somos iguales en un mundo de desiguales. No, somos iguales en Cristo Jesús. Vengamos, alabemos su nombre, pidámosle la humildad que necesitamos y trabajemos en el nombre de Cristo Jesús. Narvarte, acuérdese, estamos preparándonos para ir al reino de los cielos. Nada más, lo demás no importa. Que falló esto, falló el otro, podemos arreglarlo, pero estamos preparándonos para que mi esposa, para que mi hijo, para que su esposa, para que su hijo, para que las familias, para que esta iglesia estemos en el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga y emprendamos juntos ese viaje de la mano del Todopoderoso. Amén.